Entonces vamos a comenzar a hablar sobre esta quincena 5, que abarca desde el lunes pasado, 31 de mayo, hasta el 18 de junio, en la cual nosotros vamos a estar trabajando en el objetivo de aprendizaje número 4, denominado resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. ¿Por qué se llama 2 por 2? Porque vamos a tener dos ecuaciones y vamos a tener dos incógnitas. ¿Ya? Entonces acá no solamente vamos a trabajar con ecuaciones con una x, sino que acá vamos a trabajar ecuaciones con una x y una y. Entonces vamos a hacer harta relación con los estilos de cómo resolver un sistema de ecuaciones, porque hay varios métodos, y vamos a estar analizando además cómo se relacionan estos sistemas de ecuaciones en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Porque aquí ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil saber para qué me va a servir, ya que muchos pasa, ¿cierto? Muy seguido, de que estamos como en, en este dilema, ¿cierto? Del para qué me va a servir, ¿ya? Entonces, eh, el saber para qué me va a servir, a mí me va a ayudar demasiado como para poder yo tener en consideración, ¿cierto? Este nuevo concepto, ¿ya? Para que sea más significativo para mí, ¿ya? Ahora, bueno, ustedes saben, importante, ¿cierto? En resumen de todo esto, em, que participen en las clases virtuales para ir aclarando las dudas, ya yo creo que es lo esencial, ya que si bien es cierto, también pueden aclarar estas dudas por correo, em, por lo general siempre es más lento el proceso de retroalimentar la respuesta de un correo a estar explicando, ¿cierto?, enseguida en la misma clase virtual. ¿Ya? Entonces por eso yo los insto a que traten de aclarar todo en clases para que así ya lo último que quede para que ustedes resuelvan solitos sea algo que ustedes ya sepan hacer. Bien, ahora también recordarles que la actividad cierto tiene que ser entregada con plazo máximo el 18 de junio. ¿Ya? Por lo tanto, si van terminando antes, vayan enviando antes. ¿Ya? Y pueden enviar fotografías, puede estar eh, en formato Word, puede ser en PDF, pueden incluso lo más fácil que pueden hacer sería subir las fotos a un Word y mandar solamente un Word, porque por lo general siempre queda más pequeñito el formato porque yo sé que muchos actualmente las fotografías pesan mucho, entonces por ejemplo algunos suben 2, 3, 4 correos, lo cual a mí no me complica para nada, pero quizás para ustedes puede enredarse. Entonces para ello y para que no se le desordenen las fotos, pueden colocarlas ordenaditas en un Word y poder enviarlas de esa manera. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias formas que si quieren otro día podemos estar revisando para que todos lo puedan hacer sin mayor problema. Pero es importante que las envíen, ya que si ustedes no envían las actividades, yo voy a tener que calificarlos solamente con la asistencia. ¿Ya? Y la asistencia la verdad es que no es muy... No, la verdad es que calificar con asistencia no es muy provechoso porque por general siempre es un rojo. ¿Ya? Porque si ustedes se fijan más abajito, cuando revisemos la pauta, se van a dar cuenta que el puntaje por asistencia no alcanza a llegar a un 4. ¿Ya? Ahora, realicemos las actividades, ¿cierto?, en un horario establecido para que no se acumulen con otras actividades, ¿ya? Y realizarlas semana a semana, ya que si ustedes dejan todas las actividades para la última semana, no van a alcanzar a desarrollar, ¿ya? Ahora, y si es que, por ejemplo, X razón están en un espacio donde hay mucho ruido de ambiente, traten de, ojalá, ¿cierto?, usar audífonos para que me puedan escuchar a mí y no se distraigan con lo que puedan tener exteriormente. Bien, entonces dicho esto, vamos a pasar, antes que de ver las instrucciones, a revisar la pauta de evaluación de esta quincena que va a representar el mismo porcentaje que teníamos de la quincena anterior. Igual va a valer un 20%. Y con esto nosotros vamos a llegar al 70% o al 75% que hemos estado realizando durante este año. Tenemos la quincena 2 con un 15, la quincena 3 con un 20, la quincena 4 con un 20 y ahora la quincena 5 con 20. Sumamos un total de 75. Y nos quedaría la quincena 6, que sería nuestra prueba, que equivaldría a un 25%. Bien, y eso es lo que tenemos previsto para este primer semestre. ¿Ya? Así que ojo ahí. Ahora, recordemos que por los tres aspectos tenemos puntaje. En total tenemos 60 puntos, de los cuales asistir a las clases MIT
o justificar la inasistencia, que también es válido como un presente, equivale a tener 10 puntos de 60. Recordemos que todos partimos de un 2, ¿ya? Recordemos que la escala va de 2 a 7. Entregar los ejercicios desarrollados, ¿ya? Ojo, yo estoy revisando que el ejercicio esté desarrollado, ¿ya? Si se equivocaron en un signo o les dio el resultado pequeñitamente distinto, igual lo estoy considerando bueno, ¿ya? Porque se está pidiendo el desarrollo. Ahora, si no están desarrollados, yo no los considero en el puntaje. ¿Ya? O sea, si por ejemplo ponen la pura respuesta y no tienen la resolución correspondiente, en caso de requerirla, obviamente, porque yo sé que hay ejercicios que no necesitan desarrollo, en esos casos yo estoy dejando menos puntaje. ¿Ya? Por eso muchas veces cuando les llegan las pautas no tiene los 35 puntos. ¿Ya? Y obviamente cumplir con el plazo para reportar su quincena ya son 15 puntitos extras para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Em, Obviamente yo sé que hay varios que me piden plazo, pero ya de repente me dicen, profesor, entrego la tarde. Ya, no hay problema. Pero esa tarde la verdad es que es al otro día o al día siguiente, entonces todos esos días de atraso va haciendo que esos 15 puntos vayan desapareciendo. Bien, ahora, dentro de las instrucciones para esta quincena, vamos a tener separado por semanas, ¿ya? Ahora, vamos a analizar cada método en cada semana. Por ejemplo, esta semana vamos a revisar el método de igualación con los ejercicios del método de igualación, ¿ya? La siguiente semana vamos a ver sustitución con los ejercicios de sustitución el día viernes. Y finalmente, en la tercera semana vamos a ver el método de reducción y vamos a resolver, ¿cierto?, el método de reducción. ¿Ya? Ok, no hay problema, yo lo espero. Entonces, bueno, y como tercer punto, bueno, primer punto es solo lectura. Ya recuerden que las actividades que vamos a ver en estas páginas es exclusivamente de lectura. ¿Ya? Acá ustedes no tienen que desarrollar nada, ya, solo leer. Ya, yo creo que está súper claro acá, y de hecho quedó tan en negrilla que es solamente leer, ya, porque me he encontrado que varios desarrollan las actividades del libro, del texto y del cuaderno, entonces no es malo, pero están trabajando de más. ¿Ya? Entonces, de hecho, muchos se atrasan en entregar porque se quedan haciendo lo del libro y al final no es lo que yo les pedí. ¿Ya? Y lo que sí hay que desarrollar son estas páginas de acá, ya que son páginas del cuaderno de ejercicio. ¿Ya? Así que ahí, eso sí es lo que yo estoy monitoreando. Y por último, obviamente, les vuelvo a recalcar, ¿cierto? El envío del desarrollo de sus ejercicios a mi correo institucional antes del 18 de junio a las 13 horas, ¿ya? Y luego de finalizar, obviamente, la quincena, ustedes saben que ahí espero, ¿cierto?, hasta lo que más puedo para que todos me lo envíen y ya ahí yo les envío las pautas con las actividades desarrolladas para que ustedes puedan ver y cotejar, ¿cierto?, con sus respuestas, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, si les faltó desarrollo y ahí ustedes pueden ir chequeando todo lo necesario a la quincena. Bien, entonces dicho esto, vamos a pasar ahora a nuestra parte de lectura de este día, que nos vamos a enfocar en nuestro texto del estudiante, páginas 70 y 73, para conocer lo que son los sistemas de ecuaciones de 2 por 2 y para ver específicamente cómo se desarrolla este utilizando el método de igualación. Bien, entonces nos vamos a nuestro libro, que aquí ya tengo la página 70 lista. Em, sí, página 70 lista, en donde vamos a ver una referencia en la vida cotidiana sobre cómo yo podría ver los sistemas de ecuaciones de 2 por 2 y vamos a ver una definición de esta. ¿Ya? Dice, un dron sobrevuela la costa y registra dos barcos que se aproximan en línea recta. El sistema de observación ha establecido que sus trayectorias están determinadas por la siguiente ecuación. O sea, aquí tengo dos rectas, ¿ya? Dos rectas, ¿cierto? Que generan una trayectoria de un barco 1, que es el barco naranjito, que se traslada
en una dirección en línea recta. El otro barquito se va a trasladar en dirección también en línea recta, ¿ya? Y bueno, estas incógnitas, ¿cierto? Hacen referencia a la posición relativa respecto al mar, ¿cierto? Y que está guiado por este eje coordenado, ¿ya? Ahora, dice, con el fin de prevenir un choque, se necesita conocer un punto en común de las trayectorias. Recordemos que dos rectas, ¿cierto? Dos trayectorias, por así llamarlo, van a chocar entre sí o sí en un punto, ya, a no ser que sean paralelas. Por ejemplo, si yo tengo la trayectoria del barco que va horizontal por el 3, por ejemplo, y el otro va por el 2, obviamente jamás se van a chocar porque los barcos van de manera paralela. Pero si estos no van de manera paralela, por ejemplo, si uno va hacia el 0 y el otro va hacia el 2, en algún punto van a tener un punto en la trayectoria en común, ¿ya? O sea, se van a cruzar, sí o sí, ¿ya? Porque recuerden que la única forma en que no se crucen es cuando estos son paralelos. Entonces, cuando yo quiero ver en qué punto estos dos barquitos se van a encontrar, yo tengo que revisar, obviamente, o sea, prácticamente sería como graficar, ¿cierto? Encontrar la solución de este sistema de ecuaciones, saber cuánto debe costar, cuánto debe valer x y cuánto debe valer y para que estas dos ecuaciones em, sean, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Eh, sean las mismas, ¿ya? Para que satisfagan estas ecuaciones, ¿ya? ¿Cuánto debe costar x y cuánto debe costar y? ¿Ya? Para que 4x menos 3y valga 2 y para que 5y más 2y sea menos 9. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que buscar dos números, uno para x y uno para y. Ahora, la forma de buscar estos números hay muchas. Tenemos al menos 5. Tenemos el método gráfico, método de igualación, método de sustitución, método de reducción y la regla de Kramer, ¿ya? Que son 5 métodos que existen, que se ven, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en tres, que es el método de igualación, reducción y sustitución, ¿ya? Así que para que lo sepan. Ahora, em, vamos a ver ah, algo similar, o sea, vamos a dejar hasta acá, ¿cierto? El problemita del barco, em, para que pongamos atención sobre algo que estamos hablando y que más o menos sepan en qué consiste, antes de ver el ejemplo. A ver, lo que acabamos de ver con las ecuaciones de la trayectoria de ambos barquitos está denominado como un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que las letras, en este caso acá, A, B, C, D, E y F, van a ser números. ¿Ya? En este caso son números racionales. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que estos numeritos pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fracciones, ya, ojo ahí con eso, y también pueden ser números decimales. Y las únicas incógnitas que nosotros vamos a tener acá van a ser las X y van a ser las Y. Ahora, para conocer la solución o la respuesta de un sistema de ecuaciones, eh, lo que vamos a tener que hallar es la solución común en ambas ecuaciones y corresponde al punto de corte de las rectas asociadas a las ecuaciones. O sea, básicamente lo que tendríamos que hacer acá sería eh, graficar ambas ecuaciones, ambas rectas, y considerar el punto en donde éstas se intersectan. Y ese puntito, ¿cierto? Que ustedes saben que son coordenadas x, y, em, tenemos que la coordenada x vendría siendo la solución de x y la coordenada y vendría siendo la solución de y, ¿ya? Ahora, pero no siempre yo voy a graficar, ¿ya? Porque a veces, muchas veces se me va a complicar el tema del uso de decimales, las fracciones, de repente es como un poco complejo eso. Entonces, para poder hacer algo más rápido, porque recordemos que siempre tenemos que estar enfocados en nuestra resolución rápida de ejercicios, tenemos que usar diferentes métodos, ¿ya? Que era lo que yo les había comentado hace un momento, que tenemos el método gráfico, igualación, sustitución y reducción.
Pero, bueno, y además tenemos la regla Kramer, que también es otro método bastante interesante que eh, se ve, pero lo más probable es que ustedes lo vean más adelante, ¿ya? Y obviamente, como les decía, nos vamos a enfocar solamente en estos últimos tres, ¿ya? Ahora, veamos un ejemplo para que veamos de qué manera yo puedo interpretar las soluciones para estos sistemas de ecuación. Cuando yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones, si se fijan, yo voy a tener dos ecuaciones. Por ejemplo, que tengo un x más y igual a 3 y un x menos y igual a menos 1. Entonces, yo tengo que, en este caso, despejar en y, ¿cierto? Las ecuaciones como para poder, entre comillas, resolver, graficar, crear las tablas, ¿cierto? Porque recuerden que para graficar necesariamente tengo que tener, ¿cierto? Un i igual a algo, ¿cierto? Para poder hacer la gráfica. Entonces, se despeja la primera, el x pasa restando, y acá en este caso el uno pasa sumando y el y pasa sumando, entonces queda y igual a x más 1. ¿Ya? Entonces, de la primera ecuación le da tres valores a x, menos 1, 0 y 1, y acá lo mismo, menos 1, 0 y 1. ¿Ya? Y comienza a calcular el valor de y. Recordemos que para llenar estas tablitas, lo que uno hace es reemplazar el x por 0. Entonces yo digo 3 menos 0, 3. Entonces y vale 3. Cuando el x vale 1, yo digo 3 menos 1, 2. Entonces y vale 2. Y cuando x vale menos 1, 3 menos menos 1 es como decir 3 más 1, que es 4. Y eso vale y. Por lo tanto, y vale 4. Entonces ya con eso tenemos la primera tablita. Y en la segunda tablita hacemos lo mismo con x. Yo digo x vale 0. 0 más 1, 1. Luego x vale 1. 1 más 1, 2. Y x vale menos 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces, si se fijan, vamos completando las tablitas y vemos que dentro de la tablita justamente hay algo en común. Vamos a tener, ¿cierto? Un número, en este caso eso, una coordenada en común, el 1,2 y el 1,2. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que puedo interpretar de esto? Puedo decir que la primera recta pasa por el punto 1,2 y la segunda recta también pasa por el punto 1,2. Entonces, este sería mi punto de intersección. Entonces significa que la solución de este sistema de ecuaciones va a ser el punto 1,2, o sea, x vale 1 e y vale 2, porque satisface ambas ecuaciones. Ahora, ¿cómo puedo comprobar yo que eso realmente es verdad? Puedo reemplazar. Imaginémonos, si el x vale 1 y el y vale 2, yo digo 1 más 2, 3. O sea, sirve para mi primera ecuación porque la cumple, la satisface. Ahora, veamos la segunda ecuación. Si yo digo 1 menos 2, me va a dar menos 1. Entonces, si se fijan, me está dando un resultado correcto. Entonces, también satisface la segunda ecuación. Entonces, podríamos aquí destacar de que la solución 1,2 nos sirve para ambas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que analizar nosotros como para conocer lo que es un sistema de ecuaciones. Ahora, como yo les decía, hacer gráficos o tablitas, la verdad es que no es muy no es que sea difícil, pero estar graficando, de hecho aquí tenemos el problema del gráfico de los barcos, vemos que un barco se trasladaba en esa dirección, el otro en esa, y acá está el punto de intersección que era la solución del sistema de ecuación. ¿Ya? Entonces vemos que vamos a tener muchas, para algunas dificultades para graficar, porque de repente los gráficos o las pendientes que se generan no son exactas, entonces vamos a tener distintos tipos de problemas. Y vamos a tener obviamente los problemas que yo les decía, pues, o sea, cuando tenemos dos rectas paralelas, el sistema de ecuaciones se llama incompatible, porque no tiene solución. ¿Ya? Ahora cuando las ecuaciones son iguales, que está una encima de la otra, por ejemplo así, una ecuación es así y la otra ecuación es la misma, significa que es indeterminado y que tiene infinitas soluciones. Y por lo general nosotros siempre vamos a tener este tipo de ecuaciones, ¿ya? En donde vamos a tener rectas secantes y donde el sistema va a ser compatible y donde va a haber una única solución, que es mi punto de intersección, que es la forma gráfica que yo lo puedo observar, ¿ya? Ahora, pero nosotros nos vamos a enfocar aquí, el método de igualación. Vamos a usar álgebra.
ya, para poder resolver estos ejercicios, ya. Y lo interesante de esto es que, bueno, vamos a primero que todo a revisar este sistema de ecuaciones y vamos a averiguar cuánto vale x y cuánto vale y para que la primera ecuación me dé 3 y que para la segunda ecuación me dé 8, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es analizar cuál es la letra que a mí me conviene para despejar. Ya, si yo me fijo acá en la segunda ecuación, tengo una x que está despejadita y tengo acá una x que es positiva. Por lo general, los negativos, ¿ya? No los voy a tratar de considerar, porque por lo general va a ser mucho más difícil porque finalmente ustedes se van a dar cuenta que el coeficiente tiene que pasar dividiendo, ¿ya? Entonces no nos va a convenir estar dividiendo por negativos. Y lo mismo va a pasar cuando tenemos coeficientes. Entonces, por lo ideal siempre uno va a tratar de tomar las letritas que estén solas, ¿ya? En este caso, como tenemos la X y el otro es positivo, podemos tomarlo perfectamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar, ¿ya? La misma incógnita de las dos ecuaciones. ¿Ya? En este caso, voy a despejar X de la primera ecuación y despejo X de la segunda ecuación. ¿Ya? Esto es importante. Para utilizar este método, yo tengo que despejar la misma letra en la ecuación uno y en la ecuación 2. Yo no puedo despejar la Y de la ecuación uno y la X de la ecuación 2 porque eso no me va a servir. ¿Ya? Entonces, despejamos x de la primera ecuación. ¿Qué significa esto? Que el 3y va a pasar sumando y que el 2 va a pasar dividiendo, ¿ya? Obviamente acá dividió cada una de las expresiones, pero puede también dividir todo junto, ¿ya? Y la segunda ecuación, que es despejar x, acá va a ser mucho más fácil porque el 5y que está positivo pasa restando y no hacemos nada más porque X es X, ¿ya? O sea, como no tiene nada acompañándola, no tiene que pasar nada dividiendo, entonces va a ser mucho más fácil. Por eso yo siempre trato de despejar, en este caso, las que no tengan numeritos, ¿ya? Esa es la razón del por qué. Ahora, el segundo paso que yo tengo después de igualar la X igualar, o sea, de despejar la X y despejar la X, es igualar los dos resultados. ¿Por qué? Porque yo me fijo que X vale toda esta expresión, pero además X también vale toda esta expresión. Por lo tanto, esos dos resultados son iguales. Entonces yo digo, 3 medios más 3 medios y es igual con 8 menos 5y. Entonces, si se fijan, voy a tener una igualdad, ¿cierto?, en la ecuación. Ahora, ¿qué me va a permitir esto? Me va a permitir que yo pueda decir, primero agrupo, ¿cierto?, las Y, en este caso el 5y que está restando pasa sumando, y el 3 medio que está sumando pasa restando, se amplifica por 2 para poder eliminar, ¿cierto?, las dos fracciones, y me queda 3y más 5 más 10y es igual a 16 menos 3. Sumo 3i más 10i me da 13i, resto 16 menos 3 me da 13, y finalmente el 13 pasa dividiendo y me queda 13 partido en 13 que es 1. Entonces obtengo la solución de la primera letra, ¿ya? Entonces, esto es el sistema de igualación, ¿ya? O sea, despejamos una incógnita, igualamos los resultados y nos da nuestro resultado final, que es la primera letrita. Ahora, ¿qué hago con esta letrita? Como yo ya sé que Y vale 1, ¿ya? Yo puedo reemplazar esta letra en las ecuaciones que yo tengo originalmente arriba. Y yo puedo reemplazar en cualquiera. Puedo reemplazar el i igual a 1 acá arriba o puedo colocar i igual a 1 acá abajo. ¿Ya? Yo lo puedo reemplazar en cualquiera. Obviamente la de abajo es más fácil porque tenemos una x solita, ¿cierto? Entonces, obviamente voy a reemplazar en lo más fácil. Entonces, si se fijan acá, consideró la ecuación más fácil, que era x más 5y igual a 8, reemplazó la y por 1 y en vez de decir 5 por i, dijo 5 por 1. ¿Por qué 1? Porque 1 fue el resultado que yo obtuve en mi paso anterior. Entonces, resuelve y queda 5 por 1 es 5 y el 5 pasa restando al 8. Entonces, me va a quedar x igual a 8 menos 5, que es 3. Entonces me dio el resultado con x igual a 3. Entonces ya tengo los dos valores. X vale 3, y vale 1. Entonces, si yo reemplazo para comprobar el sistema de ecuación que esté realmente
bien resuelto, yo reemplazo 3 y 1. Y voy a reemplazar acá arriba, para que vean solamente. El X vale 3, el Y vale 1. Y yo digo, 2 por 3 es 6, y 3 por 1 es 1. Y 6 menos 3 es 3. O sea, cuadra. Da exactamente 3. Por lo tanto me sirve. Veamos la otra. El X vale 3, el Y vale 1. Y yo digo, 5 por 1 es 5, y 5 más 3, 8. También cuadra. Entonces, cuando el X vale 3 y el Y vale 1, me sirve el resultado para calcular la primera ecuación y para calcular la segunda ecuación. Por lo tanto, ya con esa comprobación, puedo decir que la solución del sistema de ecuaciones es X igual a 3 e Y igual a 1. Bien, y esa es como la forma que yo tengo para poder resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, esta actividad de acá no se hace, ya por si acaso. No hagan esto. ¿Ya? Esto solamente es para que lo lean, ¿ya? Y que era lo que vamos a resolver. Me voy a ir acá a nuestro cuadernito de ejercicios. Vamos a tener que revisar estas páginas que son las páginas 52 y 53 para resolver los sistemas de ecuaciones correspondientes. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, primero acá arribita aparece un resumen de lo que acabamos de revisar, en donde aparecen los pasos que voy a tener que hacer para resolver cada sistema de ecuación. Vamos a tener que hacer este primer ítem, en donde si se fijan, aparecen los pasos enumerados. Entonces acá los van guiando y les van diciendo qué tienen que hacer. Despejan, en este caso van a despejar Y. Después igualan los dos resultados, resuelven y encuentran la primera letra, luego reemplazan y encuentran la segunda letra y ubican la solución del sistema. Lo mismo lo hacen en esa, en la B, en la C. Y luego, en el segundo ítem, tienen que hacer el mismo método, pero ahora sin instrucciones. O sea, lo mismo que hicieron en el ítem 1, pero sin tener ciertas estas instrucciones. Ustedes ya hubieran practicado 3 ejercicios, entonces luego simplemente lo hacen solitos y colocan la solución en X y en Y. Bien, y finalizamos esta semana desarrollando 2 ejercicios de la vida cotidiana para que vean en qué situaciones yo puedo usar, ¿cierto?, los sistemas de ecuaciones de 2 por 2 y obviamente eso sería, ¿cierto?, lo que vamos a trabajar. Si se fijan, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 ejercicios solamente. Ya lo que vamos a hacer en toda esta semana. Ya vamos a tener 3 ejercicios en el primer ítem. Vamos a tener 4 ejercicios en el segundo ítem. No, son 9 ejercicios. No, 9. Porque tenemos 3 más 4, 7, 8, 9. 9 ejercicios solamente que vamos a trabajar esta semana. Luego la otra semana vamos a estar trabajando con 9 más y la última semana con menos. Ahí vamos a trabajar con 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a trabajar en estas 3 semanas solamente 25 ejercicios. Por lo tanto, es importante que vayan aclarando las dudas, que vayan viendo el cómo se desarrollan, sigan los ejemplos que aparecen en el texto. Recordemos que acá en el texto nosotros tenemos un ejemplo bien explicado sobre cómo se desarrolla este método de evaluación. También tenemos, ¿cierto?, las instrucciones y las indicaciones de qué hacer para poder llegar al resultado. De hecho, acá tenemos, ¿cierto?, el paso, el paso a paso, ¿cierto? Perdón, déjenme llegar acá. Ahí está, igualación. El paso a paso de cómo desarrollar, ¿cierto?, estas sistemas de ecuaciones. Así que eso, ¿ya? Ya mañana nos vamos a enfocar de lleno en lo que es la resolución de ejercicios. Ya vamos a revisar, ¿cierto? Vamos a resolver ejercicios. La idea es que ustedes puedan trabajar en su cuadernillo y poder avanzar lo que más puedan para que ustedes tengan, ¿cierto? Em, a ver, para que tengan se acostumbren, ¿cierto?, a resolver, ¿cierto?, este tipo de ecuaciones. Importante saberse las tablas acá, ya porque vamos a estar trabajando con harto, un poquito de cálculo mental,
Así que igual es importante que vayan comprendiendo esos conceptos básicos, igual que las ecuaciones. Pasar sumando, pasar restando, multiplicando, dividiendo, despejando ecuaciones, ya trabajando con fracciones, sacando fracciones de entre medio. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir desarrollando todo este tipo de situaciones que para muchos es complejo, pero con práctica sé que vamos a alcanzar todos el mismo nivel. Bien, entonces eso sería pues chicos. No sé si es que queda alguna duda que les gustaría que pudiéramos aclarar. La parte de ejercicio lo vamos a ver directamente mañana, ya que por tiempo estamos como casi justos como para alcanzar a revisar la lista un ratito más. Pero aún no terminamos, Cristina, tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Estamos consultando si hay dudas primero. ¿Ya? Pero faltan 6 minutos, no se va a morir, tranquilo. Ya, ok, Krishna, gracias por su comentario. Miren, sí, yo sé que eh, obviamente del todo no vamos a entender mucho, ya, yo eso lo tengo muy claro, ya, pero tratemos de por lo menos comenzar a ver qué entendí de los pasos. Entendí lo que significa despejar una variable, por ejemplo, despejar la y, pasar el 12x restando, pasar el 6x sumando. Si aprendí a hacer eso, súper. Hago eso en la 1, hago eso en la B, hago eso en la C. Y hago solamente el paso 1. ¿Ya? Si aprendí el paso 1 y después aprendí también el paso 2, hago el paso 1 y el paso 2. ¿Ya? Y eso lo pueden ir haciendo en, en ítem y en el ítem 2. Y si es que puedo resolver, ¿cierto? Las ecuaciones, los ejercicios también. ¿Ya? Entonces, no le estoy pidiendo que realicen todos los ejercicios de hoy día para mañana, ¿ya? Sino que traten de resolver lo que ustedes entendieron, ¿ya? Y lo que no entendieron, lo vamos practicando mañana para que puedan ir tranquilamente viendo el paso a paso, porque esto es mecánico, ¿ya? Esto se hace siempre de la misma manera, ¿ya? Entonces, para que no se compliquen en ese sentido, ¿ya? Todos estos ejercicios se hacen iguales, son mecánicos, ¿ya? Siempre se hace exactamente lo mismo para cada ejercicio. Entonces, si ustedes aprenden a hacer eso, se les va a hacer muy fácil, no se van a estresar, no se van a no complicar con tanta letra, con tanta ecuación, ¿ya? Sino que lo van a hacer un poquito más llevadero, ¿bien? Pero eso como más o menos pues, les puedo comentar para que estén más tranquilos. ¿Ya? Para que no vean tanto número, tanta letra, sino que enfóquense, por ejemplo, hoy día de despejar Y. Acá abajo, despejar Y. Acá también, bueno, todos no hacen despejar Y, pero ustedes también pueden despejar X, por ejemplo, en los ejercicios de acá. Ustedes pueden despejar X en el 2, ¿ya? Y tratar de escribir un sistema de ecuaciones que represente la situación que está planteándose acá. En todo caso, mañana nosotros vamos a resolver ejercicio, vamos a explicar y vamos a ver si es que lo hicieron bien o si faltó algún detallito. Bien, así que eso les puedo comentar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a dejar la grabación hasta acá.